Hola amigos? Soy Pedro Aguilar, consultor de IFRS 17 con Insolvencia 2. En esta ocasión quiero compartirles mis reflexiones acerca de un tema muy importante, que es la complejidad que tiene la adopción de IFRS 17. La pregunta que nos haremos principalmente es ¿por qué es tan compleja la adopción de IFRS 17? Y consecuentemente la segunda pregunta ¿es necesario ese grado de complejidad? Pues bueno, les comparto mis reflexiones al respecto. Primero, ¿por qué? ¿Por qué la complejidad de la adopción de IFRS 17? Y cuando digo complejidad es porque más allá de que alguien compre un sistema de cómputo, contrate un gran despacho de consultoría y se lo instalen, tarde o temprano la compañía tendrá que administrarlo. Y la administración que tenga que hacer en el futuro la tendrá que hacer directamente si no quiere incurrir en altos costos de consultoría por tener permanentemente ahí pues a firmas de expertos, que sería bastante oneroso. Si lo intenta en cuanto a la administración, debe tomar en cuenta que si le instalaron un sistema con una serie de cálculos y con procesos de información que no comprende, entonces no lo va a poder administrar adecuadamente con su propio personal. Por eso es importante plantearse esta cuestión. Es complejo dominarlo porque ahora, más allá de que un experto lo instale, tarde o temprano alguien lo tiene que entender y tiene que administrarlo. Y eso es bastante complejo. Digo, tan es complejo que se ha tenido que contratar a expertos para esto. Primero, el primer elemento que le da complejidad a la norma es el desglose de la información. Una gran cantidad de desgloses. Primero hay que separar los componentes, cuáles son seguros, cuáles son inversiones, cuáles son servicios de asistencia, cuáles son derivados, etcétera. Y después viene un desglose acerca de cuáles son los grupos de riesgos similares, cuáles son grupos de planes onerosos, no onerosos, y también hay que separarlos por cohortes, que es casi como hacerlo por año de suscripción. Ese desglose de la información, esa separación de grupos, es un proceso que operativamente es complejo. Y además la complejidad también viene porque si partimos de que ese desglose no existía y que además tener la información desglosada a ese nivel genera que se convierta en información que es de tan poco volumen que resulta difícil hacer hipótesis respecto del comportamiento de grupos de riesgos en donde probablemente tenga usted 2 pólizas, 3 pólizas, 10 pólizas, 50 pólizas son insuficientes. A lo mejor para cada grupo, si tuviésemos, no sé, 100, 200 o 1000 pólizas, estaría bien, pero eso no va a ocurrir en la práctica más que con las grandes corporaciones de seguros. Esa separación de componentes le da esa complejidad y el desglose de la información también. Eh, Después viene algo que lo hace técnicamente muy complejo, que el enfoque de Solvencia 2 en cuanto al cálculo de los conceptos, sobre todo el pasivo, la famosa LRC o la LIC, se hace a través de cálculos recurrentes y esos cálculos recurrentes implican procesos actuariales de desglose que son complejos. Quizá nadie pensó en la parte actuarial, pero implica una serie de complejidades porque hay que partir de lo que se tenía en el momento anterior, hay que ver los movimientos que se generaron durante el periodo para finalmente justificar el resultado al que se llega. Normalmente los actuarios siempre han hecho cálculos prospectivos sin que sean recurrentes y estos cálculos prospectivos permiten ir calculando las obligaciones cada vez sin necesidad de partir pues de lo anterior, pero ese enfoque le da una complejidad actuarial porque entonces hay que hacer una serie de cálculos que antes no se hacían. Son nuevos cálculos, cada nuevo cálculo tiene un costo y son muchos nuevos cálculos.
porque además hay que hacerlo por grupos de riesgos que tampoco antes se hacía, y eso, bueno, pues es lo que le suma el costo operativo a esto. La otra razón es porque faltan guías técnicas. Solvencia 2 pues emitió muchas guías técnicas para decir cómo se puede calcular el margen de riesgo, que acá se llama el ajuste de riesgo, para decir cómo se calcula un BEL, qué habría que hacer con los catastróficos, qué habría que hacer con esto y aquello. Una enorme cantidad de guías técnicas. Aquí no hay guías técnicas. Entonces se vuelve complejo entender o comprender cómo hacer y cómo entender las cosas. Esas guías son muy necesarias, hacen falta, prácticamente, pues es estar viendo en la oscuridad lo que dice IFRS 17 e imaginándose qué es lo que se quiso hacer en cada paso que establece la norma. Reservas con un enfoque tipo solvencia 2 le suma complejidad porque se da por hecho que tiene usted ya solvencia 2. IFRS 17 hace uso de conceptos que son conceptos de solvencia 2. Pero si no tiene solvencia 2, pues entonces el esfuerzo es formidable porque tiene que ser doble. Primero hay que hacer toda la parte de convertir a solvencia 2 y después a IFRS 17. ¿Es necesario ese grado de complejidad? Bueno, pues el cálculo recurrente con periodos muy cortos, como por ejemplo periodos mensuales, es operativamente muy costoso, pero además, desde mi punto de vista como experto en esto, es innecesario. Yo creo que, considerando el costo que tiene el cálculo recurrente, habría que buscar la manera de trivializarlo y probablemente se pueda hacer este cálculo recurrente, pero con una periodicidad más larga. ¿Agrupación de riesgos es excesiva? Sí, eso de agrupar por año de suscripción es excesivo, costoso, pero además atenta contra principios actuariales como por ejemplo la suficiencia de información. Si no se tiene información suficiente, pues los resultados en un cálculo actuarial son totalmente aventurados. Entonces, ¿cómo se le puede hacer para que coexistan estos dos principios, ¿no? Un actuario no puede hacer cálculos o no debe hacer cálculos con grupos de pólizas que sean muy pocas, con grupos de riesgos que sean muy pequeños, y sin embargo la norma lo establece. Ahí hay un asunto que resolver y bueno, pues se tendrá que ver qué hacer con eso. Y el desglose de conceptos actuariales excesivo, es decir, creo que no es necesario en esto de la idea de los métodos de bloques, siempre han existido, no es algo nuevo, para los actuarios siempre han existido, pero simplemente no se exhibe el valor de cada bloque porque se sabe que tiene un costo operativo actuarial bastante importante. Se exhibe el resultado, pero aquí se pide que se exhiban los componentes de los bloques, ¿no? Y exhibir eso, pues significa hacer cálculos, hacer evaluaciones actuariales y tiene un costo. Bueno, creo que hay muchas cosas que hacer, se puede simplificar, se puede trivializar. Espero que no sea algo escrito en piedra. Creo que la norma también necesita que haya puntos de vista, porque creo que el principio de proporcionalidad aquí, que de alguna manera sirve para evitar que haya costos excesivos, pues no se está cumpliendo de manera adecuada y habría que debatir en eso. Bueno, pues espero que haya sido de su interés este aspecto de la IFRS 17 y nos veremos en el próximo video.